Buenas noches, ingeniero. Yo soy Saúl Tolombo y voy a hablarles acerca de las notaciones y complejidades. Para empezar, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones o pasos claramente definidos, finitos, que siguen un determinado orden para la resolución de problemas de una tarea específica. Los algoritmos utilizan matemática, informática y en diversas disciplinas de datos. ¿Cuáles son sus cualidades? Un algoritmo debe ser eficiente, determinado, efectivo y finito. Eso quiere decir que en términos de eficiencia, un buen algoritmo debe ser eficiente en términos de tiempo y espacio. En determinismo, quiere decir que dado un conjunto específico de entradas, el algoritmo debe producir las mismas salidas. En efectividad, que cada instrucción debe ser simple y directa para ejecutar con mayor facilidad el algoritmo. Y finito, que un algoritmo debe terminar después de un número finito de pasos. Ya. A continuación les voy a hablar acerca de la complejidad algorítmica. ¿Qué es la complejidad algorítmica? La complejidad algorítmica se refiere a la cantidad de recursos computacionales que un algoritmo necesita para realizar su ejecución, principalmente en términos de tiempo y espacio, es decir, la memoria que utiliza dentro de su ejecución. Se suele expresar usando una notación asintótica que describe el comportamiento de un algoritmo a medida que su entrada crece. Los criterios de evaluación de la complejidad algorítmica son aquellos que evalúan las proporciones del algoritmo en sí a través de medidas del problema. Aquí se puede ver la medición, que es la complejidad temporal y la complejidad espacial. La complejidad temporal es una de las más comunes en contar operaciones básicas, como por ejemplo las sumas, restas o multiplicaciones que se realizan en un algoritmo. Y la complejidad espacial eh, se mide considerando la cantidad de memoria en bytes que un algoritmo utiliza para ejecutarse. Ambas complejidades del algoritmo pueden representarse usando la notación Big O, que esta notación es utilizada para comparar la eficiencia de diferentes algoritmos. Entonces, tenemos las complejidades en las listas, árboles binarios, árboles ABL y árboles B y árboles B+. Las complejidades en las listas se tratan de la búsqueda que se tratan que sobre la búsqueda en una lista tiene una complejidad de 0 a la n en el peor caso, mientras que insertar o eliminar en los extremos tiene una complejidad de 0 a la 1. Los árboles binarios, equilibrar las operaciones de búsqueda, inserción y eliminación pueden llegar a ser de 0 a la n, pero un árbol equilibrado puede llegar a ser de 0 a la logaritmo a la n. Los árboles ABL, al ser autoequilibrados, mantienen la complejidad de búsqueda, inserción y eliminación en 0 a la logaritmo a la n. Los árboles B, que permiten manejar grandes volúmenes de datos, tienen una complejidad de 0 a la logaritmo de L en operaciones de búsqueda, inserción y eliminación. Los árboles B+, que tienen una complejidad de 0 a la logaritmo de n para realizar búsquedas e inserciones. Pero, ¿qué son estas complejidades? Estas complejidades de 0 a la n quieren decir lo siguiente. 0 a la 1 es una complejidad constante, que eso indica el tiempo de ejecución, que el tiempo de ejecución no depende del tamaño de la entrada. 0 a la logaritmo de n es la logarítmica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo de ejecución crece logarítmicamente con el tamaño de la entrada. 0 a la n es una notación lineal que indica que el tiempo de ejecución crece proporcionalmente al tamaño de la entrada. 0 a la n logaritmo de n indica que es una expresión lineal logarítmica que es menos eficiente que lineal, pero más eficiente que la cuadrática. Después tenemos la 0 elevado a la
0 de n elevado al cuadrado, que es la cuadrática, donde el tiempo de ejecución crece cuadráticamente con el tamaño de la entrada. 0 a la n elevado a la 3 es la notación cúbica, que indica que el tiempo de ejecución crece cúbicamente con el tamaño de la entrada. 0 a la 2 elevado a la n es la notación exponencial, que indica que el tiempo de ejecución se duplica con el aumento del tamaño de la entrada. Y finalmente 0 a la n factorial, que indica que el tiempo de ejecución crece factorialmente con el tamaño de la entrada. Entonces, a continuación les voy a hablar sobre la notación asintótica. ¿Qué es la notación asintótica? La notación asintótica es una herramienta matemática que permite describir de manera abstracta cómo se comporta un algoritmo en términos de tiempo y espacio a medida que el tamaño de la entrada crece, especialmente para grandes valores. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de una función que tiene como valor de entrada una n y retorna una n aquí y van variando los índices de Big O, como se puede ver ahí. Cada uno tendrá una distinta complejidad logarítmica. Aquí está lo que les expliqué acerca de las notaciones, que 0 a la 1 es constante, 0 a la n es lineal, 0 a la 2 n es cuadrática, 0 a la logaritmo de n es logarítmica, 0 a la n logaritmo de n es lineal logarítmica y 0 a la n elevada al 3 es la cúbica. Ahora vamos a hablar acerca de un tema que es muy importante, que es el Big O. ¿Y qué es el Big O? El Big O es una notación asintótica que se utiliza para describir la complejidad de un algoritmo o su desempeño en relación con el tamaño de entrada. Esta herramienta es muy importante para los programadores ya que permite evaluar y comprender a fondo el tiempo de ejecución y el uso de recursos que el algoritmo tendrá en el peor de los casos. ¿Qué es el peor caso? Big O generalmente describe el rendimiento del peor caso, es decir, el escenario en que el algoritmo requiere un máximo tiempo o espacio de uso. Y es crucial garantizar para nosotros como programadores que el algoritmo va a ser eficiente. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo del, de ordenamiento del peor caso en el que se utiliza un algoritmo de Bubble Sort, donde se puede ver que se realiza un número máximo de 3 iteraciones para ordenar el arreglo. Entonces esto va a consumir como se puede ver aquí el arreglo está bien desordenado, entonces esto va a consumir un importante tamaño de recursos y tiempo. Entonces, los pasos para resolver esto es identificar el peor caso y calcular el número de comparaciones e intercambios, que se calcula con la siguiente formulita, que es n al cuadrado menos n dividido para 2, que es el número de comparaciones. Y finalmente tenemos un ejemplo de ordenamiento de caso promedio, donde nos presentan un merge, el cual se ordena de la siguiente forma. Como pueden ver aquí, a la lista completa se la divide en dos y a estas listas se las divide en otras dos listas, como se puede ver, hasta llegar a la notación de 1. Luego se realiza una función merge de las sublistas. Como aquí se están funcionando las sublistas, la 27 y la 38 y se están ordenando. La 3 y la 43 y se están ordenando. La 82 y la 9 y se están ordenando. Aquí no se ordenan debido a que solo tiene uno. Y esta fusión se realiza hasta que tengamos la lista completa. Y luego observamos el número total de operaciones. Y esto sería acerca del peor caso y el caso de ordenamiento promedio. Y acerca del Big O. Muchas gracias.